como máximo. Posteriormente pasaremos a preguntas y después a alguna conclusión final o comentario. Tengan en cuenta de que esto es como una disertación, así que tengan cierta libertad de comunicarse y, bueno, le cedo la palabra al doctor Claudio Martínez. Por favor, doctor, adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y es un honor estar compartiendo este momento con ustedes. Podemos pensar para introducirnos en la temática en algo así como un doble origen, ¿no? Por una parte, en relación al derecho, el extraordinario siglo de los juristas, desde mediados del siglo XII a mediados del siglo XIII, donde se va a iniciar un trabajo conceptual alrededor del derecho en la universidad, que va a desembocar en la configuración de una noción de ley extremadamente racionalista, una noción de ley que va a ser muy importante para la conformación de la ciencia moderna, ¿no? Una práctica en la cual se va a tratar de buscar o producir un conocimiento centrado en leyes, ¿no? La legalidad científica. Aquí tenemos un entrecruzamiento muy importante a tener en cuenta, ¿no? Por una parte, el análisis del derecho racionalista que va a producir esta noción de ley, y esta noción de ley que va a ser la condición de posibilidad de la formulación de leyes científicas. Por otra parte, tenemos el surgimiento de la epistemología en la modernidad, ¿no? Una disciplina que se vincula a la reflexión cartesiana, una reflexión que no da por supuesto nada. Esta actitud entonces de poner en suspenso lleva a la búsqueda de evidencias y adopta una metodología básicamente demostrativa. Esta epistemología y metodología cartesiana, ¿no? Centrada entonces en la duda y en la certeza que solo se puede alcanzar a través de la demostración, y esa demostración tiene una estructuración lógica, matemática, geométrica. Esta entonces articulación cartesiana de una fuerte pregnancia escéptica va a ser muy importante para la configuración de las reflexiones del derecho en la modernidad, ¿no? Si desde este prisma repasamos en fin, concepciones como la de Hobbes en el Leviatán, nos vamos a encontrar con un modelo en el cual se parte de un experimento filosófico, de un experimento mental, de un experimento entonces intelectual, centrado, ¿no? en su modo de abordar el estado de naturaleza y una antropología muy particular como la que él va a defender. Pero lo cierto es que entonces a partir de ese experimento filosófico cómo se alcanza a demostrar, ¿no? La justificación del soberano, el derecho, el Estado y la obediencia al derecho, ¿no? Es decir, tenemos una configuración del conocimiento, del fenómeno normativo, que abarca este continuo de instancias que van desde el derecho hasta esta dimensión entonces ética que lleva a la obligatoriedad, a justificar la obligatoriedad por parte del súbdito, a la obediencia de las directivas del soberano. Tenemos un modelo demostrativo que el propio Hobbes o el mismo Spinoza, ¿no? Siguiendo tal vez en el caso de Spinoza no la metafísica cartesiana, pero sí esta metodología
tenemos entonces un modelo de conocimiento del derecho donde se busca la justificación de ese conocimiento a través de la demostración. Una demostración que apela, podríamos decir retóricamente, a la geometría, ¿no? El modelo es geométrico, como si el conocimiento jurídico pudiera organizarse como la geometría. En el desenvolvimiento de la tradición epistemológica moderna, obviamente una cima es el programa crítico de Kant, ¿no? Y acá nos vamos a encontrar con una epistemología con rasgos constructivistas que podemos reconocer, creo que con mucha nitidez en filosofías del derecho tan influyentes en el mundo contemporáneo y sobre todo en el siglo XX como la kelseniana, ¿no? De manera muy kantiana en términos epistemológicos, Kelsen nos señala, ¿no?, que en términos fenomenológicos el derecho es caótico, ¿no? Del mismo modo que Kant nos señala esto en relación a cualquier entonces campo fenomenológico. Ese derecho caótico va a demandar un orden y el orden va a ser la actividad que lleva adelante el científico del derecho, el conocimiento jurídico. Digamos, en este eje que podríamos caracterizar como kantiano y para llevarlo al terreno epistemológico del derecho kelseniano, ¿no?, nos encontramos con un constructivismo, ¿no? El sujeto del conocimiento no es aquel entonces que abre los ojos y en sus ojos se refleja algo que está afuera, no es entonces el sujeto del conocimiento jurídico aquel que espeja una dimensión externa a él, sino que va a ser el que construye un orden. El orden, entonces, en el conocimiento del derecho, lo que hace posible entonces el conocimiento, ya que como resulta muy obvio, no podemos conocer de manera exhaustiva, de manera completa, ningún conjunto de discusiones jurídicas en los órdenes estatales, supranacionales, contemporáneos, ¿no? Imaginen el sinfín, o en fin, el carácter, digamos, limitado, pero inabarcable, de disposiciones jurídicas de entidad municipal, de estadual, nacional, internacional, con reglamentaciones, con decisiones judiciales de uno y otro fuero, de uno u otro nivel. Esto es absolutamente imposible, y lo que se necesita ante eso es ordenar, ¿no? La epistemología, entonces, concebida de esta manera kantiana, busca la producción de un orden a partir de un, entonces, a priori, a partir de una categorización que no viene de los mismos fenómenos a conocer, no se sigue en esto, digamos, un camino inductivista, sino que ese orden que trasciende la dimensión entonces de los fenómenos es lo que va a posibilitar el conocimiento de los fenómenos. Así como la causalidad es la categoría que posibilita el conocimiento de los fenómenos físicos, bueno, Kelsen nos va a decir que va a ser la imputación, ¿no? Lo interesante es que en este modelo epistemológico con rasgos constructivistas kantianos, el sesgo crítico, ¿no?, que es el rasgo tal vez definitorio del programa epistemológico kantiano, del programa filosófico kantiano, podríamos decir de manera más general, persiste en el programa epistemológico kelseniano bajo la figura de la crítica a la ideología, de la crítica a la metafísica, de la crítica a lo impuro, ¿no?, buscando la purificación del conocimiento en este programa, en esta línea de construcción del conocimiento
jurídico. En el caso de la epistemología positivista, tenemos que pensar en un movimiento muy curioso que se inicia a mediados del siglo XIX, ¿no? Alrededor de la figura de Augusto Comte, donde vamos a tener el desenvolvimiento de una filosofía antifilosófica y que se va a volcar al conocimiento científico como, digamos, equivalente de lo positivo en términos valorativos, ¿no? Con cierto empirismo por momentos ingenuo, en el periodo de entreguerras altamente sofisticado. Ese empirismo se va a ir entrelazando con el logicismo que se va a desarrollar desde las reflexiones de Frege, Bertrand Russell y sobre todo Ludwig Wittgenstein. Así se va a alcanzar a concebir en el periodo de entreguerras por parte del Círculo de Viena, con el liderazgo de Maurice Lick, con la sofisticación de Rudolf Carnap, de Otto Neurath, ¿no? Se va a conformar una idea de la epistemología como metalenguaje del lenguaje científico. Y en el caso específico del derecho, bueno, sabemos, ¿no?, las discusiones entre Maurice Schlick y Hans Kelsen, y justamente Schlick va a promover un modelo empirista también de conocimiento del derecho. No hay ninguna excepcionalidad para ningún campo fenomenológico, no hay dualismo en el conocimiento científico, la ciencia es una, y en fin, el conocimiento del derecho debe adecuarse a ese entonces modelo de conocimiento científico que tiene una estructuración lógica y que va a partir de esa estructuración a trazar una correspondencia entre los enunciados y términos teóricos y los enunciados y los términos fisicalistas o de base o protocolares, ¿no?, como se los ha llamado en distintos momentos por parte de distintos autores. Con lo cual, acá tenemos un perfil del conocimiento jurídico que persiste, ¿no? Que va a persistir y que decididamente se va a ir ahondando en nuestro siglo, ¿no? Que es el perfil del conocimiento del derecho que vincula algo así como el efecto o la performatividad de las normas en relación al desenvolvimiento conductual o el desenvolvimiento social, ¿no? Esta es una esquematización que va a ir persistiendo, sea tanto desde las escuelas de derecho, como sea tanto desde las facultades de ciencias sociales, fundamentalmente desde la sociología, ¿no? Es un abordaje que pone el acento en qué hace el derecho en una sociedad en un momento determinado, que resulta compatible con ese modelo epistemológico desarrollado por Karl Popper, que va a desembocar en una ingeniería social fragmentaria, ¿no? Si el derecho participa de esta reforma permanente de la sociedad, el conocimiento del derecho y la epistemología que, digamos, avala específicamente este campo y la metodología que lo desenvuelve, bueno, tiene rasgos en los cuales podemos encontrar una serie entonces de digamos, tradiciones, ¿no? El lugar que le asigna Weber al conocimiento del derecho en términos sociológicos, que parece corresponderse, ¿no?, a cierta división de tareas que también traza Kelsen,
la distinción entre la sociología del derecho y la teoría general del derecho, se corresponde a la visión empirista del derecho propia del positivismo, de la epistemología neopositivista, y se corresponde con este modelo popperiano de ingeniería social fragmentaria. Esta tradición, estimo yo que se irá ahondando en el devenir del siglo, sin perjuicio de lo cual va a persistir el análisis conceptual del derecho, ¿no? Hay un rasgo de la teorización kantiana que podemos reconocer como compartida por la tradición analítica, ¿no? Y es entonces un análisis en el cual se busca conceptualizar al derecho en su diferenciación con otras disposiciones normativas. Lo hace Kelsen, lo sigue haciendo Hart, etcétera, 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 ¿no? Que se problematiza esa decisión, ¿no? Como lo hace el positivismo inclusivo, como lo hace la teoría de Dworkin, ¿no? Tenemos entonces un análisis que trata de producir algo así como un esclarecimiento conceptual que tiene la particularidad de transcurrir en un nivel básicamente filosófico, que podríamos decir entonces que trata de una cuestión que no tiene resolución definitiva, ¿no? Es una cuestión abierta al refinamiento argumentativo y que nos presenta un rasgo escolástico, si se quiere, ese rasgo que se va a estilizar en nuestros ámbitos, en nuestros departamentos de filosofía, de teoría del derecho. Tenemos, por supuesto, ¿no? La configuración de los modelos dogmáticos que siempre arrastran ¿no? el comparativismo, arrastran el ánimo de configuración de sistemas y que son algo así como el elemento material o sustantivo de la formación de nuestra concepción del derecho, ¿no? Pero vemos como esta dogmática jurídica que persistirá en nuestras escuelas, en el conocimiento del derecho, ¿no? Con toda esta tradición que hasta podríamos remontarla al modo de leer textos sagrados, la tenemos entonces ahora vinculada a estas reflexiones teórico-filosóficas, conceptualistas, a este análisis sociológico, externalista. Y en este cuadro deberíamos agregar algo así como dos dimensiones o dos coordenadas más. ¿No? Una es una coordenada crítica, es una dirección que tiene que ver, podríamos decir, con la dialéctica negativa, que tiene que ver con las demandas de reconocimiento, que tiene que ver con la crítica de la violencia, esta tradición hermenéutica con sesgos marxistas, nietzscheanos, podríamos decir, vinculada a la crítica racial, a la crítica de género, a los distintos oleajes del feminismo, esta dimensión crítica, esta lucha por el reconocimiento, por la emancipación, va a persistir a pesar de los intentos, ¿no? De clausurar algo así como la historia y de alcanzar ese final hegeliano que sería presuntamente superado. Y la otra coordenada tal vez sea exactamente el opuesto a esta crítica. Y tiene que ver con el desenvolvimiento de algo así como de otra epistemología, que la podríamos enmarcar en la tradición de Quine, ¿no? Y es la epistemología que va desembocando muchos de sus temas
de sus problemáticas en el campo científico hacia la naturalización entonces de la epistemología. Y si en la epistemología esto aparece bajo, no sé, títulos como neurociencias, ciencias cognitivas, análisis psicológicos, lo cierto es que en el terreno del derecho esto va a tener un conjunto de derivas muy importantes que van a complementarse esas derivas, digamos, de desenvolvimiento de las ciencias cognitivas en el campo del funcionamiento de temáticas como la probatoria, por ejemplo, y sobre todo la decisoria, se van a ir complementando con el desenvolvimiento de algoritmos cada vez más sofisticados que pueden entonces llevar a la producción de sistemas expertos en la resolución de casos, en el análisis y resolución de casos, con lo cual nos vamos a encontrar, ¿no?, con un pluralismo de modos de producción del conocimiento del derecho en el cual las nuevas tecnologías van a ir ocupando un papel crecientemente importante. Pero tenemos entonces este panorama, desde mi punto de vista, un panorama básicamente pluralista en la configuración, en el perfil epistemológico del conocimiento jurídico que tenemos en nuestro presente y que va con diferentes oleajes, acentos, va a ir persistiendo en una época en la cual vamos a chocar con algo así como con un componente central del imaginario moderno, ¿no?, que tiene también rasgos kantianos. Si la epistemología kantiana es constructivista, tenemos una idea constructivista de la sociedad, ¿no? En América Latina la hemos experimentado hasta las decepciones más hondas, ¿no? Creemos ilusoriamente que a través del derecho, por ejemplo, a través de una reforma constitucional, a través de la sanción de leyes y leyes y leyes, podemos transformar algo así como la sociedad, ¿no?, en su conjunto. Y chocamos, ¿no? Chocamos con la dureza de eso que vendría a ser lo social, o si se quiere, para usar un término muy escurridizo, vaporoso, lo real. Y al mismo tiempo nos encontramos con que eso que parecía inmutable, la naturaleza, aparece, ¿no?, con cambios que nos traen un conjunto de sombras sobre nuestro porvenir. Entiendo entonces que también el conocimiento jurídico, que también la autorreflexión del derecho sobre la construcción de derecho, tanto en el campo del conocimiento como en su práctica, también tienen que tener presente este registro, ¿no? Las limitaciones a algo como un constructivismo voluntarista del orden social o de las potencias existenciales, y por otro lado con las sombras, los riesgos que traen los cambios en lo que llamamos naturaleza, ¿no? Bueno, en fin, creo que en el tiempo previsto he intentado de dar cuenta de una pintura, ¿no?, de la epistemología y del conocimiento de este fenómeno que tiene tantas dimensiones como es el derecho. Listo, doctor. Muchas gracias por su participación. Ahora tiene el turno nuestro compañero Luis David Fernández. Adelante, Luis David. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches desde cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Buenas tardes, querido público hispanohablante. En primer lugar, para mí es muy gratificante
encontrarme durante esta ocasión, aunque sea bajo la modalidad virtual, con el doctor Claudio Martínez e indubitablemente con Martín Ueda Zabaleta. Básicamente haciendo referencia al punto central que fue convocado por la organización de la Escuela Profesional de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, voy a poner el acento disertativo en el plano de los problemas y posibilidades de la epistemología jurídica a cara del siglo XXI. Como ustedes saben, el problema es muy amplio y creo que no puede comprimirse solamente en una sola reunión. Y ahí la razón que voy a centrar mi atención en el derecho, en la responsabilidad jurídica. Es decir, cómo se correlaciona la epistemología y la responsabilidad jurídica, pero desde un vértice de la problematización y también los desafíos que pueden ocurrir de acá, qué sé yo, 10, 15, 20 años. Bueno, yo creo que fundamentalmente todos estamos convencidos, o en gran parte, en cierta medida, que el conocimiento del derecho no puede situarse en la contemporaneidad al margen de las tendencias manifestadas en la ciencia, donde sean las conexiones, las interferencias, las transferencias de conceptos, métodos y técnicas que cobran un papel importante en el abordaje del fenómeno jurídico y como consecuencia la teoría del derecho como ciencia jurídica sintética apela a una epistemología porque la idea de examinar por sí misma la actividad del conocimiento del derecho puede dar, en primer lugar, los medios de progreso de la ciencia del derecho justamente para mejorar el conocimiento de este fenómeno. Ahora, yo creo además, por supuesto, que el abordaje epistemológico del sistema de la responsabilidad jurídica en el esquema metodológico que en este caso voy a proponer implica, en primer lugar, establecer el estatus epistemológico de la responsabilidad jurídica en la teoría general del derecho y en la rama de la ciencia jurídica para extraer sus rasgos justamente epistémicos. En segundo lugar, trataré, en la medida, si me da el tiempo, por supuesto, de revelar por primera vez algunas propiedades sistémicas que desarrollan la responsabilidad jurídica como un subsistema del gran sistema del derecho. Y bueno, y dejaré para otra cuestión algunos aspectos relativamente fundamentales. Como ustedes saben, fundamentalmente, la responsabilidad jurídica puede ser constituida como una suerte de horizonte en el conocimiento científico. Pues la estructura del conocimiento, así como la conexión, la diferencia entre la liberación de las leyes experimentales y la formulación de las leyes teóricas, pueden ser reveladas por los conceptos empíricos y teóricos introducidos por una lógica de la ciencia como resultado del análisis del lenguaje científico. El tratamiento del conocimiento en términos del lenguaje en que se realiza o destaca el hecho de que las etapas de transición de la experiencia a la formación de leyes teóricas corresponden a tres tipos de enunciados, respectivamente, como dicen los analíticos, a tres sublenguajes: el lenguaje de observación, que designa hechos individuales; el lenguaje de las construcciones empíricas, cuyos enunciados registran tanto los hechos individuales como las correlaciones empíricas o leyes experimentales que aparecen como hechos genéricos; y finalmente el lenguaje de las construcciones teóricas, que contiene enunciados correspondientes a los tres tipos. Yo creo particularmente, a raíz de esto, como se va desprendiendo a partir de todo lo expuesto, el paradigma sociológico, o sea, la sociedad concebida abstractamente, que se manifiesta en Durkheim, por ejemplo, en forma de conciencia colectiva, externa y constructiva en relación con el individuo, o profundas, o por ejemplo, matrices estructurales del pensamiento, o marcos estructurantes a nivel macrosocial, es la sede de la formación de nuestras categorías o nuestros conceptos generales. Contrario a otra vía de análisis de carácter sociológico del conocimiento, a las influencias neocantianas, que centró básicamente su atención en el problema de la objetividad del conocimiento social, en las condiciones en que se produjo el tránsito de lo social constructivo al análisis de la individualidad, y cómo nace justamente, cómo se hace una persona un sujeto cognoscente. Entonces, en consecuencia, el conocimiento del derecho no puede situarse en la contemporaneidad al margen de las tendencias manifestadas en la ciencia, donde existen conexiones, interferencias, transferencias de conceptos, métodos, técnicas que cobran un papel importante en el abordaje del fenómeno jurídico, siendo la epistemología la herramienta justamente para descubrir nuevas leyes del conocimiento físico, y luego la teoría del derecho, justamente como ciencia jurídica sintética,
siempre estará, a mi criterio, apelando a una forma epistemológica de explicarse, porque la idea de examinar por sí mismo la actividad del conocimiento del derecho puede dar primero los medios de progreso de la ciencia del derecho para mejorar justamente el conocimiento en este fenómeno. Entonces, ahora, hay otro punto que a mí particularmente me interesa, que es cómo se edifica el estatus epistemológico de la responsabilidad jurídica, por ejemplo, en la teoría general del derecho y en diversas ramas de la ciencia jurídica. O sea, la Constitución, en el sentido riguroso de las ciencias jurídicas, no logró, a mi criterio, evitar la tensión entre la filosofía y el saber científico. El proceso de autonomización del fenómeno jurídico a principios del siglo XIX, por ejemplo, para poner un ejemplo más concreto, en esta etapa los filósofos continuaron preocupándose no solo por la sustanciación conceptual del derecho, sino también por la elaboración de sus categorías, entre las que encontramos justamente a los sujetos de derecho, a la relación jurídica y a la categoría de responsabilidad jurídica. Entonces, la teoría general del derecho apunta justamente al fenómeno jurídico en un nivel de máxima generalidad, y como refleja justamente lo generalizable, lo esencializado en la legalidad, descifra en cierta medida la génesis y la esencia de la legalidad, y sus relaciones, entre otros factores de estructuración y regulación de las relaciones sociales, principios, categorías del derecho, organización, así como el proceso de elaboración, interpretación y realización y sistematización del derecho, y justamente no deja de lado algo muy importante, que es la responsabilidad jurídica. Entonces nosotros encontramos en esta importante configuración del campo del conocimiento de la teoría del derecho, elaborado, por ejemplo, por un profesor muy conocido dentro del plano de la epistemología, que es el profesor Hume. El profesor Hume justamente pone el acento en la cuestión de la responsabilidad jurídica, pero enunciada entre los grandes temas de saber jurídico y un tanto en el espejo con todos los demás temas, como si fuera una especie de reflejo final. Entonces, desde esta perspectiva, también es importante la reducción que el mismo autor practica al delimitar el campo epistémico de la teoría general del derecho y la relación con la rama de las ciencias jurídicas. Así, frente a las ciencias jurídicas particulares, la teoría general del derecho no examina el fenómeno del derecho, sino que, a mi criterio, establece categorías válidas para el derecho, tomando en su integralidad sistémica justamente algunos puntos centrales. Por tanto, por ejemplo, las normas jurídicas, el principio jurídico, su contenido y sus formas, los sujetos de derecho y responsabilidad jurídica se encuentran fundamentalmente, yo creo que de una manera tesonera, con las determinaciones, como les puedo decir, correspondientes en el sistema nacional de todas las ciencias jurídicas particulares. Entonces, yo creo que al mismo tiempo, estas cuestiones que van circulando de una manera poderosa, lo que van haciendo justamente, desde la perspectiva del profesor Hume, que me parece un autor que es muy trabajado, al menos en el parte no hispanohablante de la epistemología jurídica, practica con la filosofía del derecho. Yo creo que esta cuestión que él viene desarrollando nos sirve en todo caso para conocer la naturaleza epistemológica, la responsabilidad jurídica. Justamente él tiene una frase muy importante en donde dice más o menos, el edificio categórico obtenido por la teoría general del derecho no es el resultado de un enfoque solipsista de categorías, de principios involucrados, sino básicamente lo que hace es reivindicar las ideas de la norma en general, principios, contenidos y formas, sujeto y responsabilidad humana en general, ideas que primero se encarnan en un orden filosófico, puede ser de carácter ontológico, carácter lógico, carácter axiológico, etcétera, etcétera. Además, algunas otras categorías de la teoría general del derecho no solo no pueden configurarse como no filosóficas, sino también como neutral, filosóficas, bueno, de su punto de vista, ¿no? Que en tanto reivindican una determinada concepción filosófica. Aquí, por ejemplo, el enfoque teórico científico de la categoría de responsabilidad legal no puede sino diferir según el horizonte filosófico en el que opera, y es que, digamos, un modo de responsabilidad jurídica se cristaliza justamente en la idea
tomista de delito absoluto de la ley, eterna, en el caso de la visión kantiana de la responsabilidad basada en la autodeterminación, la pura razón práctica, el imperativo categórico. Entonces yo creo que yo generalmente estoy tratando de abordar esto de la perspectiva del profesor Hume, porque en realidad no es aislada, es la expresión de una interacción contemporánea entre la filosofía y la epistemología, en la que esta última hoy en día se practica y se entiende de forma muy variada según el clima intelectual, científico, ideológico, la tradición filosófica de las escuelas y corrientes más o menos definidas a las que se adhiere o a las que reacciona críticamente y opera las grandes delimitaciones según las disciplinas o los niveles de actividad y construcción científica que lleva a cabo según los propios recursos de instrumentos, modos de investigación o teorización y control. O sea, hay muchas cuestiones que siempre van circulando y van formando como una especie de constelación que siempre nos va a echar luces sobre estos aspectos. Yo creo que el mejor ejemplo de los resortes filosóficos en los que se basa la teoría legal es la definición de responsabilidad sobre la base de la equidad y básicamente la equidad. O sea, hay básicamente tres autores que van desarrollando esto, que es Angelek, Deac y Popa, que consideran que la equidad como una regla general de conducta que al estar restringida a las reglas del derecho se convierte en un principio de responsabilidad legal. Y todas las reglas o normas legales que rigen la aplicación de principios forman la institución de la responsabilidad legal. Entonces, por lo tanto, sobre estas bases epistemológicas, no podemos dejar o soslayar un punto trascendental que viene con Michal, que establece que la responsabilidad jurídica tiene un contenido jurídico sobre una base moral, política, y no una con una relevancia estrictamente jurídica. Por esta razón, justamente, este autor señala que la función de la responsabilidad jurídica radica en asegurar la conservación, el perfeccionamiento, la funcionalidad de las normas jurídicas vigentes a fin de mantener, promover que la ley corresponda a un modelo de su responsabilidad jurídica que no afirmando, que no necesariamente afirma que el individuo es responsable, o sea, no en nombre de los valores como son, sino como tratados por el legislador, o sea, cuyas razones políticas y jurídicas se sustentan en sus normas. Entonces, y por el legislador, justamente se construye el sistema normativo en un espacio axiológico, de modo en que la ley que adopta, en modo en que la ley en que adopta, formula el legislador, hay tanta verdad, justicia y sabiduría como en situaciones objetivas y de comprensiones por él, formadas en el entramado de intereses generales y particulares de estas situaciones. Entonces, pero yo creo que desde una perspectiva axiológica, la responsabilidad es tal concepto en cuanto a su relación con otras formas generales de responsabilidad, a saber, la responsabilidad moral y política, todas ellas teológicamente relacionadas con la responsabilidad, al mismo tiempo, no solo la suma cuantitativa de los elementos estructurales revelada por las instituciones jurídicas de la rama de la responsabilidad. El autor justamente hace una delimitación estrictamente jurídica entre estas instituciones que se revelan no solamente en términos de derecho positivo y la imposibilidad de una institución jurídica genérica de la responsabilidad, lo que por otras razones la sitúa en el plano de los fundamentos del derecho como una metacategoría del derecho. Entonces yo creo que este enfoque tiene un solo equivalente. Al menos yo creo que en la concepción del profesor Vassiliou, para quien la evolución de la violación de la ley, su intensidad, gravedad, estableciendo claramente la responsabilidad por las infracciones, por un lado, implicando por otra parte la pronta aplicación de las sanciones impuestas en cada caso concreto, yo creo que tanto, en el sentido de aumentar la intensidad y la gravedad de las infracciones de la ley, como en reducirlas a responsabilidad jurídica, tiene por objeto proteger el orden público, los derechos y libertades de los miembros de la comunidad, la vida, la salud, la integridad de la persona, garantizar el normal desarrollo de la convivencia en la sociedad. Asimismo, para el autor, hay otro autor que os recomiendo que lo lean, se llama Abornik. La responsabilidad jurídica es una categoría
general del derecho que necesariamente acompaña al derecho en el tiempo y en el espacio como categoría de su afirmación. Y desde esta perspectiva interesa a todas las ramas de las ciencias jurídicas. Justamente hay un libro sobre teoría general del derecho que es, probablemente lo conocen, es del profesor Crayovan, donde se establece que la responsabilidad jurídica es tratada a nivel de concepto jurídico como una relación establecida por el derecho, por la norma jurídica entre el autor y la vinculación de normas jurídicas con el Estado, ¿no? Entonces, representada obviamente por los tribunales, funcionarios públicos y otros funcionarios de gobierno. Entonces, hay varios autores que sostienen, por supuesto, que la responsabilidad y la obligación son conceptos con diferentes esferas, pero también interfiriendo, apreciando que si bien existen diferencias cualitativas entre ellos, se convierten en instituciones en el campo de las relaciones jurídicas y en relación a los agentes sociales y a sus acciones, los términos representan dimensiones que se entrelazan, se interconectan e inexorablemente también se complementan y forman una especie de totalidad, pero una totalidad que siempre va mutando. En el manual, por ejemplo, de Teoría General del Derecho del profesor Popa, justamente trata la responsabilidad con la connotación epistemológica de noción como componente esencial de toda la organización social y la problemática en el sentido que les ofrece como una especie de afectación de la ley, de intereses generales, de los intereses particulares de una persona física o jurídica, de sus bienes, como una consecuencia de la comisión de un acto ilícito. Entonces, esta opinión bien establecida, perteneciente, por ejemplo, a un intelectual de la teoría de Barak, en ella se argumenta que si la responsabilidad legal no puede reducirse a una simple obligación, su contenido no puede identificarse solo por la noción de la relación legal de coerción, que probablemente se facilite más bien el significado de sus contenidos que definir su esencia. Entonces, en consecuencia, como la expresión de la necesidad de calificar la responsabilidad jurídica desde la perspectiva de la teoría general de derecho, para la cual es una institución jurídica con organización sistémica y principios propios, que alcanzaron un nivel de generalización, de abstracción muy superior, propio de definiciones que tienden a abarcar un vasto campo de la realidad y la determinación de los fines generales de la institución, o en relación a las exigencias del derecho contemporáneo atravesadas por los imperativos del orden público y el bien común. Entonces, hay muchos aspectos que yo recomendaría que están muy propios a la obra de Barak, que sería espectacular que se hiciera una reexaminación justamente de estos puntos. Entonces, yo particularmente, yo quisiera agregar a esto, aquí hay un texto muy, muy importante, si bien después se lo paso, pero el autor es Boboy, que nos dice básicamente que el nivel epistemológico de la responsabilidad legal solo puede ser de una categoría general del derecho. O sea, basado en puntos de vista doctrinarios de la ley. Entonces, en el caso de él, bueno, eran otro tipo de leyes regidas por una cuestión más estatista, más autoritaria, soviética, justamente, pero el autor señala que la imposición de sanciones legales implica una condena por parte de la empresa contra una persona culpable, así como una privación de derechos personales, pecuniarios o como encarcelamiento, multa, la prohibición de derechos y ejercer el futuro determinado de una profesión. Y como una realización o aplicación de estas privaciones es contraria a la voluntad de la gente, o sea, solo pueden hacerse con la ayuda de un aparato compuesto por órganos estatales. Entonces, hay un conjunto de reflexiones que yo quisiera lanzar, pero bueno, yo creo que el tiempo me está ganando, soy muy respetuoso también con el tema de los tiempos, y bueno, solamente quisiera dar unas reflexiones finales, o sea, ya quisiera haber hablado un poco más, pero considero de que yo por motivo de fuerza laboral me tengo que retirar. Pero como hemos argumentado más o menos, consideramos desde un punto de vista epistemológico la responsabilidad jurídica tiene el significado de un concepto estructural que pertenece a otro tipo de discurso epistemológico, metaético. Sin embargo, para superar, a mi criterio, en la etapa de investigación sobre las responsabilidades jurídicas, es necesario
discutir nuevos enfoques y cuestiones que tradicionalmente no aparecen en la formulación de los enunciados científicos sobre la misma, a saber, o sea, las propiedades que manifiestan las responsabilidades jurídicas como sistema en el ordenamiento jurídico, y por un lado, la cuestión las cuestiones, o sea, de la inteligencia artificial como sujetos de derecho o no, o sea, si merecen ser sujetos de derecho o no, y cuando hablamos de derecho, desplegar las dos dimensiones, tanto la cuestión de obligaciones y las cuestiones de permisos, o sea, entonces, así en la medida en que la teoría general se ve desafiada por formular respuestas y teorías en torno al entroncamiento de los sujetos distintos del derecho, tomados individualmente o como entidades colectivas, considero particularmente oportuno modificar la definición conceptual que hemos dado a la responsabilidad jurídica de la citada obra de algunos autores. Justamente la responsabilidad jurídica parece ser más un fin del derecho constituido en un sistema de normas y procedimientos judiciales por el cual la persona en el derecho que cometió un acto de jurídico legal e imputable previsto en la ley o que es responsable de él, independientemente que provenga de una entidad humana, su razón o de un sistema inteligente, inteligencia artificial, está causando daño a un derecho subjetivo o intereses legítimos de otro, a nivel particular o general, o haya producido un riesgo social, es legal, legítimamente obligado o no por los tribunales estatales a soportar una sanción legal justa y proporcionada que establezca algunos componentes que compensen una determinada situación jurídica de modo tal que el orden jurídico de la empresa sea protegida, respetada y reafirmada. Yo particularmente traté de comprimir algunas ideas que las tenía sueltas y quise básicamente soltar estas ideas para más que todo iniciar un punto de análisis futuro tal vez sobre cómo se puede construir un enfoque epistemológico teniendo muy presente, por supuesto, los nuevos cambios, los nuevos oleajes en el panorama que vivimos desde la inteligencia artificial y cómo la teoría misma se tiene que refundar conforme trajina el tiempo, y el tiempo a veces señala hitos, y esos hitos, por supuesto, no siempre son fijos, y hay que tratar desde las tribunas académicas, universitarias, de sentar nuevos principios, nuevas bases, para tratar, por supuesto, de que la realidad no se nos escape tanto. Entonces yo cierro acá mi participación y les agradezco infinitamente su paciencia, y bueno, tengo acá, bueno, Muchas gracias, Luis, por tu participación. Bueno, ya para concluir, cada participante va a tener un tiempo de 5 minutos para que pueda realizar algunas conclusiones finales o comentarios finales, queda a disposición de cada uno. Y bueno, para ello empezamos con el doctor Claudio Martiniuk. Por favor, doctor, adelante. Bueno, yo ya me limité a presentar los rasgos centrales de las perspectivas epistemológicas en el campo del conocimiento jurídico. Así que le agradezco este tiempo, pero prescindo de hacer comentarios. Muy amable. Les agradezco por la invitación a este encuentro. Gracias. Listo, doctor. Muchas gracias. ¿Y David? Estimado, no se logra escuchar. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Ahí está. Bueno, buenas. Solamente para agradecer, quisiera utilizar el recurso de la palabra para agradecer al doctor Claudio Martiniuk por su predisposición volitiva de acompañarnos durante esta jornada académica. Siempre sus reflexiones sobre la tradición histórica de la filosofía del derecho, su relación con la epistemología, siempre han sido muy valiosas, y considero que lo que ha establecido y los puntos que ha centrado desde la tradición tomista, kantiana, etcétera, etcétera, hacia adelante, sirven como hitos fundamentales para poder repensar esta disciplina de una forma más holística, más asincrética, más interseccional, y que obviamente ofrezcan nuevas luces para seguir explorando estas dimensiones. Así que le agradezco infinitamente su predisposición volitiva y la paciencia que ha tenido justamente por acompañarnos durante esta mañana, y que, por supuesto, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tenga la posibilidad de ventilar dentro de sus claustros sus
puntos de vista para, no solamente para reproducirlo, sino para examinar y ver qué más se puede hacer en ese. Sabemos que en otra oportunidad, tal vez si la suerte nos sonríe, bueno, no sé si exista la suerte, sinceramente es una cuestión muy escéptica para mí, pero bueno, lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos por su participación en este magno evento. Bueno, sin más preámbulos, queda concluido el evento y que tengan cada uno un excelente día. Gracias. Gracias.